Descubrí que mi esposa no solo me engañaba, sino que además vendió nuestra casa sin avisarme, transfirió todo a su amante y planeaba abandonarme. Lo que hice para vengarme cambió todo. Nunca imaginé que la mujer con la que compartí más de 10 años de mi vida sería capaz de apuñalarme por la espalda de la forma más cruel posible. Pero lo hizo. Y no con una mentira pequeña, no con un secreto oculto, sino con algo que me destrozó de raíz, vendió mi casa sin decirme nada. Esa casa no era solo ladrillos y cemento. Era el símbolo de cada noche en vela, de cada turno extra que trabajé, de cada sacrificio que hice cuando otros descansaban. Yo puse mi sudor y mis sueños en esas paredes. Y un día, sin previo aviso, mi esposa me sentó en la sala y me soltó, con la frialdad de quien anuncia que va a cambiar de champú. Ya vendí la casa. Al principio pensé que estaba bromeando. ¿Cómo alguien puede vender una propiedad que está a nombre de los dos sin consultar? Reí, incrédulo, esperando que me dijera que era una exageración o un malentendido. Pero cuando vi los papeles sobre la mesa, mi estómago se hundió. Allí estaba la escritura, el contrato, la firma, mi firma falsificada. Sentí que me arrancaban el aire. Le pregunté cómo se atrevía, qué clase de locura era esa. Y ella, con una calma que me heló la sangre, respondió. Es lo mejor para los dos. Necesitábamos un cambio, y con el dinero podemos rehacer nuestras vidas. Rehacer nuestras vidas. ¿Desde cuándo yo había pedido rehacer algo? Yo estaba bien, tenía estabilidad, un lugar seguro que me había costado media vida conseguir. Pero ella hablaba como si yo fuera un obstáculo, como si la casa fuera solo un capricho prescindible. Cuando me incliné a ver los documentos más de cerca, noté que la firma era una imitación burda de la mía. Una falsificación descarada. La confronté, esperando al menos un gesto de arrepentimiento, una lágrima, algo humano. Pero en su lugar me lanzó una sonrisa condescendiente y me dijo: deja de hacer un drama. Al final, la mitad del dinero es mío por derecho. Ese por derecho me taladró la cabeza. Yo sabía que legalmente ella tenía participación, pero lo que había hecho no era justicia, era un robo con todas las letras. Un robo disfrazado de frialdad legal. Intenté mantener la calma, pero la rabia me quemaba la garganta. Le exigí que cancelara la venta, que se retractara, que explicara al comprador que todo era una estafa. Y entonces soltó la bomba que me dejó paralizado. Es imposible. La casa ya está transferida. No puedes hacer nada. Esa frase se clavó como un cuchillo. No puedes hacer nada. Fue la manera más cruel de recordarme que había perdido todo lo que construí. Ni siquiera me dio tiempo de defenderme, de poner un freno. Todo estaba hecho, consumado, ejecutado a mis espaldas. La miré en silencio, tratando de reconocer en esa mujer fría a la persona con la que había compartido tantos años. Pero lo único que vi fue a una desconocida. Una traidora que había decidido borrarme de un plumazo de mi propia vida. Esa noche no dormí. Caminé por la sala vacía, tocando las paredes como si quisiera grabar en mi memoria cada rincón, porque sabía que pronto ya no me pertenecerían. Me preguntaba una y otra vez cómo había llegado a ese punto, cómo no había visto las señales, cómo pude confiar tanto en alguien que planeaba mi ruina. No era solo la casa. Era la humillación. Era sentir que me habían arrancado de mi propio hogar sin siquiera darme la oportunidad de defenderlo. Era la certeza de que el amor de mi esposa se había transformado en una traición calculada. Y mientras trataba de procesar esa devastación, un pensamiento oscuro se encendió dentro de mí. Si ella había cruzado esa línea, yo también podía hacerlo. Ese fue el primer instante en el que entendí que mi historia no terminaría como una simple víctima. Porque si ella me había quitado todo, yo no iba a quedarme mirando cómo se reía de mi desgracia. Lo que no sabía en ese momento era que lo peor aún estaba por revelarse. Contarle a mis amigos y familiares lo que había pasado fue otra puñalada. Yo pensaba que se sorprenderían tanto como yo, que estarían de mi lado, que me consolarían. Pero lo que encontré fue algo todavía más doloroso, muchos ya lo sabían. Resulta que mi esposa llevaba meses hablando de su gran plan, diciendo que había encontrado una forma de liberarse y empezar de nuevo. Algunos pensaban que era una exageración, otros simplemente lo ignoraron, pero nadie me dijo nada. Yo era el único idiota que no veía lo que se estaba cocinando a mis espaldas. La vergüenza me ardía en la piel. Me sentía como el protagonista de una broma cruel, el último en enterarse de que mi propia vida había sido negociada como si fuera un objeto. Lo peor vino cuando descubrí quién había comprado la casa. No era un desconocido, ni una inmobiliaria fría e impersonal. No. Era un compañero de trabajo de ella, alguien con quien yo había compartido cenas y charlas, alguien que había estado sentado en mi mesa y había brindado con mi vino.
La traición tenía nombre y rostro, y no era solo de mi esposa, era de los dos. Esa revelación me sacudió el estómago. Me imaginé a los dos riéndose de mí, planeando cómo se repartirían no solo el dinero, sino también mi vida. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban tramando todo. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Mientras tanto, ella no mostraba ni una pizca de remordimiento. Al contrario. Apenas cayó el dinero en la cuenta, comenzó a gastar como si el mundo se fuera a acabar. Compras en boutiques, joyas, reservas en restaurantes de lujo, viajes que publicaba orgullosa en redes sociales con frases de autoayuda como "la vida es para los valientes". Cada foto era una bofetada en mi cara. Yo, mientras tanto, me veía obligado a firmar un papel tras otro, porque aunque me negaba, ella me presionaba sin descanso. Venía con abogados, con amenazas legales, con discursos envenenados. Si no firmas, será peor para ti. De todas formas, la mitad me pertenece. Era como si hubiera olvidado que la casa no era un simple bien material. Era el único legado que me había dejado mi padre antes de morir. Yo había cumplido la promesa de mantenerla, de cuidarla, de hacerla crecer. Y ahora ella la había vendido sin pestañear, reduciéndola a números en una cuenta bancaria. Pero lo que más me destruyó fue su confesión final. Una noche, mientras discutíamos a gritos, cansado de suplicarle que recapacitara, me miró con un desprecio que jamás olvidaré y me dijo: "No entiendes nada. Yo ya tenía planeado separarme de ti desde hace meses. La venta de la casa fue solo el primer paso". Me quedé sin palabras. Sentí que mi mundo se derrumbaba de golpe. No solo me había traicionado en lo económico, sino también en lo sentimental. Todo lo que yo había interpretado como una crisis pasajera de pareja en realidad era el telón de fondo de un plan meticuloso para destruirme y largarse con todo lo que pudiera. Esa noche supe que ya no había vuelta atrás. Ella había firmado la sentencia de nuestra historia, y yo tenía claro que no iba a dejar que se saliera con la suya. Pero lo que no sabía aún era que la humillación estaba lejos de terminar. Lo que vendría después me llevaría al punto más bajo de mi vida. Cuando tuve que dejar la casa, me sentí como un intruso en mi propia vida. Terminé alquilando un cuarto pequeño en las afueras, con paredes húmedas y una cama que chirriaba cada vez que me movía. Era humillante. Yo, que había trabajado como un animal para tener un hogar digno, ahora vivía rodeado de cajas amontonadas, como un refugiado de mi propio matrimonio. Mientras tanto, ella disfrutaba del dinero como si hubiera ganado la lotería. Hoteles caros, spas, viajes. Y lo peor no era verla derrochar lo que habíamos construido juntos, sino descubrir con quién lo hacía. Porque un día, por pura casualidad, tuve en mis manos su celular. Y ahí estaba la prueba que me hizo vomitar de rabia: mensajes con el comprador de la casa, su amante. Lo logramos. Ahora somos libres. Pronto podremos tener nuestra propia casa, solo para nosotros. Leí cada palabra con los ojos ardiendo. No solo me había robado la casa y el dinero, también me había usado como idiota mientras se acostaba con otro. Sentí un odio tan intenso que tuve que dejar el celular sobre la mesa porque me temblaban las manos. Llevé esas pruebas a mi abogado. Él me miró serio, sin disfrazar la gravedad del asunto. Esto no es solo adulterio, es fraude. Pero tienes que jugar bien tus cartas. Si actúas con desesperación, ellos pueden cubrir sus huellas y perderás la oportunidad de hundirlos. Era difícil escuchar la palabra paciencia en medio de tanto dolor, pero entendí que tenía razón. Yo quería gritar, exponerlos al mundo, pero si lo hacía en caliente, ella podía salirse con la suya. Así que guardé silencio. Me tragué mi rabia y esperé el momento justo. Mientras tanto, cada día era un recordatorio de mi derrota. Ella publicaba fotos en redes sociales, sonriendo junto a él, bebiendo champaña, viajando en primera clase. Los comentarios de sus amigas me revolvían el estómago. ¡Qué envidia! Se nota que eres feliz. Te mereces lo mejor. Y yo, mientras tanto, comía fideos instantáneos en una habitación húmeda, mirando el techo descascarado, preguntándome cómo había llegado tan bajo. La humillación alcanzó su punto máximo cuando descubrí que ya casi no quedaba dinero en la cuenta. Mi esposa había transferido casi todo a una nueva cuenta a nombre de su amante. Fue como si me escupieran en la cara. Ella no solo había planeado dejarme, no solo me había robado la casa, había usado cada centavo para construir su nueva vida con él. Sentí que no podía caer más bajo. La rabia y la impotencia me consumían, y por momentos pensé que jamás podría levantarme de esa caída. Pero justo cuando estaba convencido de que ya no tenía nada, algo dentro de mí despertó. Una voz fría, distinta, que me susurró: si ellos jugaron sucio, tú también puedes hacerlo.
Esa noche, por primera vez, no lloré. No me derrumbé. Me senté frente al espejo del cuarto alquilado y juré que no iba a morir siendo la víctima de esta historia. Ella me había quitado la casa. El amante me había robado el dinero. Pero lo que no sabían era que yo estaba dispuesto a devolverles el golpe, y cuando lo hiciera, no se levantarían jamás. No voy a mentir, la rabia dejó paso a un frío que empezó a manejarme como si fuera un conductor. Llorar ya no servía, gritar no arreglaba nada. Si iba a ganar, tenía que convertir esa rabia en estrategia. Y la estrategia requiere hechos, números, rastros. Así que busqué aliados que supieran leer huellas digitales donde yo solo veía caos. Un viejo amigo de la universidad, técnico en seguridad informática, me dijo una sola frase que me quedó grabada: la gente que roba deja amigas. A veces son bancarias, a veces son digitales. Si sabes buscarlas, se autodenuncian. Le conté todo en voz contenida, entregándole los mensajes que encontré en su celular y las transferencias que pude rastrear con furia y desespero. Él no se impresionó por el drama, simplemente asintió y empezó a trabajar. Empezó a desmenuzar nombres de cuentas, IPs, fechas y pequeñas huellas que ellos pensaban que nadie vería. Lo primero que encontramos fue brutal en su simplicidad: la transferencia grande que yo había visto en mi banca no había sido un movimiento directo al extranjero como imaginaba. Había pasado por 3 cuentas distintas, pero una de ellas pertenecía a una pequeña empresa de eventos donde mi esposa siempre decía que trabajaba en sus horas libres. La firma que figuraba en esa cuenta, la que articulaba los movimientos, tenía la mano de ella, no había sido una falsificación cualquiera, ella misma había creado la trama contable. Eso me dio una mezcla de asco y alivio: asco porque me lo había hecho en la cara, alivio porque ya no había excusas posibles. Mientras mi amigo se tragaba líneas de código y búsquedas, mi abogado preparó lo que yo necesitaba como si fuera un cirujano. Pedimos un embargo preventivo sobre las cuentas y bienes, y preparamos una demanda por fraude y falsificación. No quería que mi rabia se viera como venganza de un marido despechado, quería que fuera un proceso técnico, alineado con pruebas que no pudieran negarse en la corte. No era suficiente con descubrir la traición, necesitaba convertirla en algo que la ley no pudiera obviar. Y la ley respondió. El juez, al ver el volumen de pruebas, mensajes, movimientos bancarios, comprobantes, firmó una medida cautelar. En cuestión de horas, las cuentas principales que ella usaba quedaron congeladas. Imagina el alivio extraño de ver que algo materialmente tuyo, que a ella le había pertenecido solo por su audacia, ya no podía ser tocado. Era un primer triunfo, pequeño pero concreto, y me aferré a él como si fuera una tabla en medio de un mar negro. La noticia del embargo corrió rápido, porque el banco no tardó en notificar a las partes. Yo sentí una mezcla de victoria y vergüenza: victoria porque por primera vez alguien había puesto un freno, vergüenza porque eso implicaba exponer públicamente nuestra mierda. Pero estaba dispuesto a aceptar la exposición si eso significaba recuperar lo que me habían robado. Entonces vino la parte que no esperaba: mientras revisábamos las cuentas congeladas, mi amigo en ti descubrió algo que me heló la sangre. Entre los correos y las firmas electrónicas apareció un archivo que no encajaba, una serie de documentos escaneados, fechados antes de la venta, con mi nombre y mi foto, con una declaración jurada falsa donde yo supuestamente autorizaba la venta por razones que describían un acuerdo matrimonial que nunca firmé. La falsificación no solo había sido en la escritura, habían tejido un relato legal que pretendía legitimizar la estafa. Y quien había armado ese relato no era una improvisada, alguien con acceso a plantillas legales y con la habilidad de hacer que los sellos parecieran reales. Mi abogado palideció y me miró con la seriedad de quien sabe que lo que viene es grande. Esto ya no es solo fraude doméstico, me dijo. Esto tiene la sofisticación de un equipo. Necesitamos ampliar la investigación: notarías, peritos caligráficos, registros de acceso. Mientras las ruedas judiciales empezaban a girar más rápido, mi esposa perdió el aire. La llamé una tarde con la voz que pretendía mantener neutra, y la escuché reír al principio, confiada, hasta que le dije que todas las cuentas estaban congeladas. Su risa se transformó en sopor, en respiraciones cortas, en un intento inútil de control. En la línea se oyó un tono distinto, una voz masculina que intervino con calma. Fue la primera vez que escuché su nombre con el del comprador. Él dijo algo frío, como si aún quedara un plan: tranquila, tenemos otra cuenta. No te preocupes por eso. Mi corazón dio un salto. No porque no supiera que plan B existiera, sino por la fría certeza de que ellos no solo planearon vender la casa, planearon una red de seguridad. No eran amateurs. Hacían esto con frialdad, como quien monta un negocio sucio y diversifica riesgos. Esa noche, mientras miraba las cuentas congeladas en mi teléfono, mi amigo me envió otro descubrimiento: había un depósito pequeño, una transferencia oculta, que llevaba un número de cuenta en una caja de seguridad en el centro financiero.
Dentro de esa caja, según el rastro, había algo físico que ella había retirado la misma semana de la venta. Un sobre. Un conjunto de llaves. Algo que había considerado valioso fuera del dinero. El juez había cortado el flujo principal, pero en la sombra quedaba la posibilidad de un plan B. Y ahí fue cuando la calma que me había acompañado desde el inicio de la investigación se quebró un poco. Porque cuando alguien es lo bastante hábil como para montar una red, no se detiene con un solo golpe legal. No, busca la puerta trasera que tú no viste. Ella me llamó esa noche. Su voz, por primera vez, fue suplicante. Devuélveme mi cuenta, dijo. Podemos arreglar esto sin escándalos. Yo fingí que no sentía nada. Le dije en voz baja, las cosas no se arreglan con lo que tú hiciste. Colgué. Sabía que ella haría cualquier cosa para salvar su nueva vida. Lo que no sabía era que tan lejos estaban dispuestos a llegar para proteger lo que consiguieron. Y en el silencio que siguió a su llamada, cuando todo parecía un tablero que empezaba a moverse a mi favor, me llegó un correo de mi amigo en ti con una sola línea, no hemos terminado. Hay algo más. Revisa la casilla 12 del documento escaneado. Abrí el documento y encontré, entre líneas, una nota diminuta, una dirección, una fecha y la inscripción para cuando las cuentas estén bloqueadas. ¿Fue una mentira planificada o una osadía premeditada? Pero lo cierto es que, por primera vez desde que todo estalló, pensé que ella no solo había sido traidora, había sido valiente y cobarde al mismo tiempo. Había creado un laberinto, y ahora era mi turno de entrar y no salir sin respuestas. Al colgar el teléfono, sentí algo extraño, miedo, sí, pero también una excitación oscura. La virada silenciosa no sería solo legal. Iba a ser pública, implacable, y lo prometí con una certeza helada, irreversible. Cuando las cuentas quedaron congeladas y el juez aceptó las pruebas, su mundo empezó a tambalearse. Lo noté en cada mensaje, en cada llamada. Pasó de la soberbia a la desesperación en cuestión de días. Y al fin, como lo había esperado, decidió buscarme en persona. Me citó en un café, uno de esos lugares elegantes donde solíamos ir cuando todavía éramos una pareja normal. Llegó vestida con el mismo aire altivo de siempre, pero sus ojos no podían esconder el pánico. Apenas se sentó, arrojó su primera acusación. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me estás destruyendo? La ironía me arrancó una sonrisa amarga. Ella me preguntaba por qué la estaba destruyendo, como si no hubiera sido ella la que dinamitó mi vida. No contesté de inmediato, simplemente saqué de mi portafolio las copias de los documentos falsificados, las transferencias bancarias y las conversaciones con su amante. Los deslicé sobre la mesa. Su cara cambió. Se quedó en silencio por un segundo eterno, y luego, como si todavía pudiera manipularme, intentó un último truco. Podemos arreglar esto. Todo fue un error, un mal cálculo. Si tú retiras la denuncia, yo puedo volver contigo. Podemos empezar de nuevo. Esa fue la frase que me encendió la furia contenida. ¿Volver conmigo? Después de robarme, humillarme y acostarse con otro, ¿pretendía que yo aceptara recomenzar como si nada? Me incliné hacia ella y le respondí con una calma helada. No quiero arreglar nada contigo. No quiero tu perdón ni tu compañía. Quiero que todos sepan quién eres de verdad. Su máscara se quebró. Perdió la compostura, comenzó a llorar, a maldecirme, a decir que yo era un monstruo. La gente en el café nos miraba, pero yo no bajé la voz. Me levanté, dejé los documentos sobre la mesa y salí, dejándola hundida en su propio escándalo. Pocos días después, la tormenta estalló. El caso se filtró a la prensa local. Una esposa infiel y corrupta que falsificó documentos para robarle la casa a su marido. Esa era la forma en que los titulares resumían mi historia. Ella, que se había jactado tanto en redes sociales, ahora estaba en boca de todos por la razón contraria. Su empresa no tardó en reaccionar. La llamaron a una reunión de emergencia, y en cuestión de horas, fue despedida. Nadie quería asociarse con alguien envuelto en fraude y adulterio. Lo supe porque una amiga en común me lo contó, casi con morbo. Cuando me enteré de su despido, no sentí alegría inmediata. Lo que sentí fue una calma extraña, como si al fin el peso que me aplastaba empezara a moverse. Ella había jugado con mi vida, me había reducido a cenizas, pero ahora era ella la que veía derrumbarse todo lo que creía seguro. Esa noche recibí un mensaje suyo. Breve, desesperado. ¿De verdad me vas a dejar en la ruina? No respondí. No necesitaba hacerlo. Lo que venía después sería mucho peor que la ruina económica. Sería la justicia definitiva. Porque el tribunal aún no había hablado. Y cuando lo hiciera,
ella iba a perderlo todo. El día del juicio fue como entrar en una pesadilla que, paradójicamente, era también mi única esperanza de despertar. No dormí la noche anterior. Repasé en mi mente cada documento, cada mensaje, cada mentira que ella había tejido para destrozarme. Ya no sentía amor ni rencor romántico. Lo único que me sostenía era la necesidad de justicia. Cuando entré en la sala, ella ya estaba allí, sentada junto a su abogado. Intentaba mantener la compostura, con ese aire orgulloso que alguna vez me enamoró, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Y detrás de esa fachada, lo noté, miedo. El comprador, su amante, no apareció. Ni una sola vez. La había abandonado justo cuando más lo necesitaba. El juez pidió orden y comenzó la audiencia. Mi abogado expuso las pruebas con una precisión quirúrgica, la escritura con mi firma falsificada, las transferencias trianguladas hacia cuentas falsas, los mensajes de WhatsApp con el amante celebrando la venta de la casa. Todo estaba allí, como un espejo roto que reflejaba su traición en 1000 pedazos. Ella intentó defenderse, llorando, alegando que había sido un malentendido, que lo había hecho por el bien de los dos. Pero cada palabra suya se estrellaba contra la evidencia. Cuando el perito caligráfico confirmó que mi firma había sido falsificada, la sala entera se tensó. Fue el momento en que su máscara terminó de caer. El juez no tardó en dictar sentencia, la venta de la casa era nula por fraude, y la propiedad debía volver a mi nombre de manera inmediata. Además, ella fue condenada a devolver la totalidad del dinero obtenido, junto con una indemnización por daños y perjuicios. Y como si eso fuera poco, también quedó abierta la causa penal por falsificación documental. Mientras el juez leía la resolución, yo no pestañeaba. Cada palabra era como un ladrillo reconstruyendo mi dignidad. No era solo la casa. No era solo el dinero. Era la validación de que no estaba loco, de que no había sido débil ni exagerado, me habían traicionado, y ahora lo pagaban. Ella se derrumbó en su asiento, sollozando. Buscaba con la mirada a alguien que la rescatara, pero el amante no estaba allí. La había dejado sola, cargando con toda la culpa, mientras él desaparecía con las sobras de lo que quedaba. Fue la ironía más cruel, había destruido nuestra vida por alguien que nunca pensó en quedarse a su lado. Recuperé la casa, sí. Pero ya no la quería. Esas paredes estaban manchadas con demasiados recuerdos, con demasiada rabia. Así que la vendí yo mismo, de manera legítima, con cada firma limpia y cada documento en regla. Y con ese dinero, por primera vez, sentí que podía empezar de nuevo en mis propios términos. No volví a verla más. Supe, por rumores, que tuvo que mudarse a un departamento barato y que la gente la evitaba en la calle. Su reputación quedó arruinada, y su vida, hecha pedazos. Yo no busqué revancha violenta ni venganza física. Mi venganza fue verla caer con el mismo peso de las mentiras que me robó. Mi justicia fue demostrar que no era el hombre derrotado que ella quiso dejar en la calle, sino alguien capaz de levantarse y devolver el golpe con más fuerza. El día que cerré el trato de la venta legítima de mi casa, caminé por la ciudad con una sensación de libertad que no recordaba desde hacía años. No me debía nada, no le debía nada. Había pagado caro el precio de confiar ciegamente, pero también había aprendido que nadie, por más cercano que sea, tiene el derecho de destruir lo que uno construyó con sangre y sudor. Hoy miro hacia atrás y no siento tristeza. Siento alivio. Porque la traición más grande de mi vida se convirtió en la justicia más satisfactoria. Ella perdió todo. Yo lo recuperé. Y, sobre todo, me recuperé a mí mismo. Mi esposa vendió mi casa sin avisarme y quiso dividir el dinero. Lo que no esperaba es que esa traición sería el principio de su propia ruina.